Vamos a comenzar con Rodrigo Diamante, quien es presidente de Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, ¿cuál es tu impresión, tu sentimiento ante este caso que me parece un poco alucinante, un despropósito? Bueno, la verdad es que me encuentro completamente desconcertado. Esto puede ser una de las cosas más absurdas que he escuchado, que un Estado que respeta los derechos humanos, como el Estado español, donde hay Estado de Derecho, en este momento quiera y haya aceptado la extradición de un venezolano que, más allá de que sea inocente o no, todo el mundo sabe que en Venezuela hay una dictadura y que en Venezuela se tortura y se asesina a los disidentes. Esta es una persona que tiene una orden de captura por razones políticas por parte de la dictadura y no puede ser enviada a Venezuela porque va a poder sufrir este tipo de maltrato psicológico. Como ustedes saben, en Venezuela le ponen descargas eléctricas a quienes se oponen al régimen. Muchos jóvenes y personas que tienen años luchando han sufrido violaciones físicas en las cárceles y en este momento el gobierno español está enviando a un venezolano a una dictadura. ¿En qué cabeza cabe que un gobierno democrático envíe a un individuo a una dictadura a que sea torturado? Esto lo ha declarado ya y se ha comprobado a través de la alta comisionada de las Naciones Unidas, quien ha dicho que hay una política de Estado de tortura en Venezuela. La Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado dijo que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, que hay razones suficientes para sospechar de que se cometen estos crímenes y por eso muy pronto va a haber una investigación formal. Y el Estado español, que es firmante del Estatuto de Roma, que es firmante de todos los tratados internacionales de derechos humanos, está yendo en contra de las mismas leyes del Reino de España, extraditando a una persona que se sabe que puede sufrir torturas en Venezuela. Nosotros no lo podemos permitir. Esto incluso atenta contra el mismo Estado de Derecho y las leyes de España, y a nosotros como los venezolanos nos hace sentir que estamos en una situación de vulnerabilidad total, porque esto además generaría un precedente en Europa de que entonces cuando la dictadura solicita que se envíen a los perseguidos políticos, entonces los países europeos los van a enviar a Venezuela para que sean torturados. Esto no tiene ningún sentido. Pareciera que no entienden y no se entiende desde las instituciones españolas que en Venezuela hay una dictadura que mata, asesina y persigue a quienes disienten. Como si no fuese suficiente el sufrimiento de todos los que nos hemos tenido que ir, que vivimos en el exilio, entonces nosotros buscando refugio en el exilio, nos van a enviar de nuevo a la dictadura. No lo podemos permitir y esto es una violación contra el mismo Estado de Derecho español. Así que nosotros levantamos nuestra voz. El día de mañana a las 11 de la mañana estaremos frente al Tribunal Superior de Justicia exigiendo que se revalúe el caso, que no se extradite a Ernesto Quintero y que más nunca se extradite a un venezolano inocente perseguido por la dictadura y que sea enviado a Venezuela. A mí lo que me sorprende mucho es que, a pesar de que ha habido muchos recursos, da la impresión que el gobierno español no le ha importado en absoluto, ¿no? Porque incluso hasta Interpol había ya quitado la orden de búsqueda internacional. Lo más absurdo, otro elemento dentro de este absurdo jurídico es que Interpol, que debería tener una sensibilidad incluso menor con este tipo de situaciones, ya le quitó la orden de captura porque sabe que era un caso de persecución política. ¿Cómo va a ser que Interpol le quite la orden de captura, pero el Estado español o las instituciones españoles sí acepten la extradición, a pesar de que Naciones Unidas, ACNUR específicamente, estableció de que no se debe extraditar a Ernesto Quintero porque su integridad está en juego? El tratado de extradición entre España y Venezuela reza que ningún individuo podrá ser extraditado al otro país si eso pudiese atentar contra su integridad física. Es decir, esto es las leyes españolas que están siendo violentadas por las mismas instituciones españolas y en este momento poniendo en un estado de vulnerabilidad no solo a Ernesto Quintero, sino también a sus hijas de 7 años y a su esposa, que no tienen más nadie aquí en España que las apoye. ¿Qué alega el gobierno español para hacer esto? Hasta ahora no tenemos información, ninguna postura del gobierno español, solo sabemos que esto se firmó la extradición al Consejo de Ministros, incluso la extradición decía que iba a ser enviado a Brasil, ni siquiera la orden de extradición estuvo bien realizada. O sea, nosotros estamos completamente sorprendidos
de que aquí en España, que además es el país de nuestros ancestros, mi abuelo es español, venimos aquí a seguir luchando para recuperar la democracia, no para quedarnos, sino porque queremos volver a Venezuela. Y entonces va a ser el mismo Estado español el que entonces nos persigue, nos detiene y nos envía de nuevo a la dictadura. Rodrigo, ¿qué le espera en caso de que sea extraditado a Ernesto Quintero? Mira, el destino de cualquier preso político es incierto. O sea, hay presos políticos que ya vayan a cumplir 20 años. O sea, se te puede pasar la vida en una cárcel. Hay presos políticos que son asesinados, que los lanzan desde los pisos más altos de estas instituciones donde los tienen privados de libertad. Hay otros que sufren tortura y los colocan en un lugar que se llama La Tumba, que está a 5 pisos bajo tierra. Es decir, el destino de cualquier preso político es incierto, pero sin duda lo que sí es cierto es que es un destino oscuro, lleno de sufrimiento y de dolor, donde su vida está en riesgo y que además no es secreto para nadie. Lo más grave de todo esto es que esto está pasando hoy, luego de que ya en noviembre la Corte Penal hablase de que en Venezuela se tortura y se persigue y se asesina a las disidencias. Esto está ocurriendo después que las Naciones Unidas se opone a esta extradición. Y esto está sucediendo cuando esto además va en contra de las leyes españolas. Nosotros estamos completamente desconcertados y estamos seguros que si hay un mínimo de sensatez en el gobierno español, el día de mañana tienen que hacer algo para retener, para evitar la extradición, porque además hay un recurso que se puso y el recurso fue ignorado por el Consejo de Ministros. Esta gravedad no la vamos a permitir, no solo por los venezolanos, sino por cualquier persona que sea inocente, que haya escapado de una dictadura, porque si los países democráticos no son capaces ni siquiera de respetar nuestros derechos humanos, ¿qué queda para nosotros los que venimos luchando durante años contra la dictadura en Venezuela o en cualquier parte del mundo? Para finalizar, hablando con Sismari, su mujer, Ernesto Quintero, ella me parece una aberración dejar a una mujer sola con su hija, ¿no? Porque este hombre era el sustento familiar. Bueno, aquí obviamente hay una solidaridad con la familia y una mujer que se queda aquí sola, una hija de 7 años que obviamente no sabe si va a volver a ver más nunca a su papá. Porque ciertamente si esa persona va a Venezuela, la llevan, la extraditan a Venezuela, no sabemos cuál va a ser su futuro. Nosotros no solo lo estamos haciendo obviamente por su familia y por Ernesto Quintero, nosotros lo estamos haciendo también por todos los venezolanos, que incluso como yo nos hemos tenido que ir de Venezuela y que seguimos luchando por recuperar la democracia y que esperamos que por lo menos los estados de la Unión Europea nos protejan y que nos ayuden obviamente a recuperar nuestro país. Pero no, esto ha sido una bofetada a todos los venezolanos que estamos aquí, que trabajamos, que luchamos, que hemos escapado de Venezuela, buscando progresar en otro país, desarrollarnos, buscando refugio. ¿Cómo va a ser el mismo Estado español el que nos devuelva y nos envíe a la dictadura, sabiendo cuál es ese destino que nos espera a nosotros si nos detienen en Venezuela? Gracias, Rodrigo, por tenernos. Muchísimas gracias a ustedes.